Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 89 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Este es un intercambio, una conversación intergeneracional sobre temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, diseño de políticas públicas y transformación de conflictos. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un artículo que publicaste esta semana en tu página web alvarocedeno.com titulado Esperanza y Política. Hacemos el, eh, la declaración de transparencia de que Esperanza era el nombre de tu mamá, pero eso no tiene nada que ver con esta conversación, aunque la recordamos siempre con mucho cariño. Ah, El sistema político, que es de lo que queremos hablar, tiene tiene deficiencias, tiene limitaciones, tiene carencias, ¿verdad? Es excluyente, es corrupto, eh, genera o permite la impunidad, eh, genera o permite los privilegios, contiene ineficacias integradas en el sistema mismo, ¿verdad? Y todos estos vienen siendo como unos defectos del sistema que además es un sistema que se rige bajo el paradigma de la democracia. Entonces caemos ahí como una especie de paradoja, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mejorarlo sin perderlo, sin dejar de tener lo que tenemos? Pero pues por definición, cualquier cosa que mejoramos, la estamos cambiando. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar a cambio de tener un mejor sistema político? Y creo que esta pregunta no es una pregunta de respuesta sencilla. ¿Qué entonces conviene que hagamos? Conviene que nos echemos a morir y digamos, nos caímos del precipicio, que es lo que mucha gente lleva algunos años diciendo, ya estamos al borde del precipicio, ya nos caímos, ¿verdad? O conviene hacer alianzas con el enemigo o con el adversario o con el contrincante. Eh, Conviene buscar masas críticas de colaboradores para formar coaliciones que permitan llegar a algunos acuerdos en algunos temas, o apelamos a la resignación o apelamos a la amargura o buscamos de qué manera sacarle provecho a la adversidad. Te cedo la palabra para que nos hagas tu primera observación. vieras que siempre en esta evaluación de la democracia como sistema, a mí me gustaba mucho la frase de Churchill, que decía que la democracia es es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Y me parecía muy bien por venir de Churchill, que era tan elocuente y tan ingenioso, y porque me parecía en realidad que era una buena definición. Pero últimamente, en los últimos años, esa definición de Churchill la he venido calificando con unas ideas de don Enrique Obregón. Eh, Enrique Obregón dice en su última columna en La Nación que tiene 97 años, pero sigue siendo una fuente clara y valiosa de ideas políticas fundamentales. Entonces, don Enrique Obregón ha venido diciendo que la democracia es un sistema no acabado, que la democracia es un ideal. Yo agrego una explicación de lo que es un ideal. Eh, un sistema acabado es como una estación de ferrocarril, ¿verdad? Te montas en el ferrocarril y sabes que vas para tal estación y cuando llegaste te bajas porque ya llegaste. Pero un ideal es una aspiración que no se completa nunca, nunca llegas a esa estación de ferrocarril. Entonces, la democracia, hay democracias débiles, democracias más maduras, democracias muy maduras, pero lo interesante que deberíamos hacer los demócratas
de Costa Rica, es decir, que la democracia, más que un destino, es una tarea. Y aquí hay algo importante. ¿De quién es la tarea? Creo que muchísima gente piensa que la tarea es de los políticos. Yo estoy convencido de que la tarea, desde luego, los políticos tienen un rol protagónico, pero la tarea es de todos los ciudadanos y más de todos los habitantes que convivimos en una democracia. Si los migrantes pueden contribuir al mejoramiento de la democracia costarricense. Los no votantes por decisión o no votantes porque no tienen los requisitos, no tienen 18 años, todos pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia. De manera que aquí entonces hay que tener claro que estamos hablando de cosas que no son de primer piso, sino que estamos hablando de cosas de segundo piso. Estamos hablando de conceptos, no digo complejos, de conceptos delicados, ¿verdad? Delicados. Vamos a ver, un concepto no delicado, un concepto pedestre. En febrero vamos a ir a votar. Conviene votar y conviene pensar por quién votamos. Ese es un concepto pedestre. Un concepto de segundo piso, un concepto delicado, es en cada elección la democracia gana o pierde, porque la democracia es un proceso en desarrollo, porque la democracia es una entidad viva que se puede ir perfeccionando, es un producto de la visión de los votantes, de la visión de los políticos. Ese es un concepto de segundo piso, es un concepto, no digo yo complicado, es un concepto delicado. Entonces, yo siento cada vez que se acerca una campaña política que deberíamos manejar más conceptos delicados que conceptos pedestres. A mí me alegró mucho cuando desapareció la fiesta de las banderas, porque era muy bonita y tratábamos de exportarla como imagen en Costa Rica. Vengan a ver una campaña política, la gente, cómo se encuentra, cada uno con sus banderas, no se agreden, hay mucho humor y todo eso. Bueno, en su momento la campaña representada por banderas era bonita, pintoresca, pero yo creo que ya dejamos atrás ese momento. Yo agradecí mucho el momento en que los ciudadanos no se sentían propiedad de los partidos políticos. Había un tiempo en que parecía que teníamos una marca de fierro como la que le hacen al ganado. ¿Vos qué opinás sobre tal asunto? Y uno se veía el fierro, ¿ah? Y el fierro decía partido tal o partido cual, y uno antes de decir qué opinaba sobre el asunto, se investía de la ideología del partido y contestaba. Me parece que eso era un tiempo en que la democracia era menos operante que lo que es ahora. Hoy yo creo debe quedar gente todavía, como la llamábamos antes en otras campañas, de hueso colorado. Pero creo que las personas tienen mucho más independencia para juzgar los asuntos en función de ideas superiores y no en función de la ideología o de la propaganda del partido. Así que creo que hemos ganado. Creo que estos progresos que hemos venido haciendo deberíamos tenerlos muy claros en nuestra mente como ejemplo de que en lo que estamos metidos es en un proceso dinámico
donde se puede ir siendo mejor ciudadano, se puede ir siendo mejor partido político, se puede ir siendo mejor político. Yo me pregunto si debe haber 2.000 personas, habrá, no sé, que son candidatos a puestos de elección en esta campaña. Me parece que sí, candidatos, ¿verdad? Al final, los elegidos van a ser 60, si no me equivoco, 57 diputados y 3 miembros que encabecen el Poder Ejecutivo. Pero para esos 60 debe haber, no sé, más de 1.000, sí, claro. Me pregunto si esos candidatos y la gente que los está apoyando proactivamente, no el que dice yo voy con fulano, sino los que están metiendo plata, metiendo tiempo, metiendo energía en esta campaña. Me pregunto si esos protagonistas se preguntan de qué manera esta campaña nos puede sacar, eh, nos puede producir un mejoramiento en nuestra democracia y en nuestro sistema, porque la campaña debería ser para eso. Me parece que es muy entendible que todos los 2.000 quieran ganar. No van a ganar los 2.000. Es muy entendible que quieran ganar. Eso es la política electoral, pero que no dejen de lado el tema de que esta campaña debería dejarnos convertidos en un mejor país, en un mejor sistema democrático. Empiezo por el final. Es que un día de estos vi este dato y lo anoté. Hay 1874 candidaturas Ajá, para ajá, esta elección, de ajá. las cuales ya el Tribunal Supremo de Elecciones ha aprobado 1690, de las cuales 1576 están en firme. Mira, Es ve qué interesante, ¿verdad? Quiere interesante, decir claro. que un 15% de las personas que se postulan como candidatas, bueno, por lo menos por ahora, no han sido, no han sido aprobadas por el tribunal, Ajá, por una sí, u otra razón, ¿verdad? Bueno, por sí, sí. incumplimiento de requisitos. Ujú, Eso por ahí. Entonces sí, son 2000, ¿verdad? Es sí. cierto, son 2000. Ujú, Em, tres cosas que me vienen a la mente. La primera es que yo diría que la democracia es un método, ¿verdad? Y casi que podríamos configurarla como como una ecuación. Entonces uno dice, si incorporamos esta serie de valores y le sumamos esta serie de prácticas y le agregamos estos constreñimientos, como por ejemplo una periodicidad en los puestos de elección popular, el resultado es un sistema que da cierto orden, ujú, ¿verdad? Obviamente sabemos, porque de eso estamos hablando y así fue como introdujimos este tema, que no es perfecta, ujú, que es perfectible, ujú. que tiene múltiples vacíos que pueden llenarse por otros medios, ¿verdad? Yo creo que una democracia, eh, una democracia que sea un buen sistema de elección de candidatos respaldado en un buen código de valores ciudadanos, sumado a una estabilidad burocrática de las instituciones y sumado a a un mercado saludable, pues el resultado es una convivencia bastante digna, ¿verdad? Bastante aceptable. Y entonces creo que esa es la realidad de Costa Rica. Tenemos unos factores que los hemos probado ¿verdad? Por, por siglos. Sí. Y, y esos factores han dado unos resultados que hoy una inmensa mayoría de la población y una inmensa mayoría del electorado respalda como el sistema por medio del cual vamos a dar el próximo paso en materia político-electoral, ¿verdad? No hay nadie, no he escuchado a nadie todavía diciendo suspendamos las elecciones, hagamos una ruptura constitucional, pongamos a fulanita de tal
como jefa interina del Estado. Eso no se dice, ¿verdad? Ni hay tampoco, por otro factor que no mencioné y que esta semana es muy pertinente, que es el hecho de no tener ejército, no tenemos la amenaza de una institución que tiene el monopolio del uso de la fuerza, que podría perfectamente salir 2 días antes a marchar por las calles, a suspender las garantías constitucionales y a dejarnos sin elección y sin gobierno, ¿verdad? Eso también es algo que tenemos una garantía absoluta de que el 6 de febrero no va a haber un golpe de Estado militar. Y entonces todos los demás vacíos, algunos otros factores que le pueden agregar valor al resultado de esa ecuación, se le pueden aportar desde otros frentes. Ahora hablaba del mercado. El espíritu emprendedor, yo creo que tanto desde el frente académico, empresarial, privado, incluso emprendimientos sociales y emprendimientos políticos pueden ayudar a agregarle valor a esa ecuación, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que eh, eh, lo que conocíamos antes como bipartidismo, que era un sistema donde 2 partidos se turnaban el gobierno, se lo turnaban, aunque a veces alguno quedaba electo 2 veces consecutivas, nunca 3, se turnaban el poder, se alternaban el poder por la vía democrática. Eso se terminó en el 2002. Entonces, en febrero vamos a cumplir 20 años de esa discontinuidad en el sistema bipartidista. Y llama la atención que en una elección como esta, donde el 40% de las personas votantes son menores de 40 años, quiere decir que ese 40% de la población, toda su vida ciudadana electoral ha sido en un sistema no bipartidista. Y entonces, para estas personas, esto es lo normal, que haya pluralidad, que haya opciones diversas, que haya un montón de información, porque creo que esta vez hay mucha más información que la vez pasada sobre personas, planes, perfiles, candidatas y candidatos en las diferentes provincias. Y pues lo que ha resultado de esto, al menos en este cuatrienio actual en el que estamos, es una pluralidad de fuerzas en la Asamblea Legislativa, donde hay 9 partidos políticos representados. Bueno, 9 y fracción, porque hay candidatos que se declaran independientes de sus fracciones y entonces los podríamos agrupar como una décima fuerza política, ¿verdad? O incluso más, si hay unos que se consideran independientes y unipersonales. Y esto a mí me parece bueno, primero hay que aceptarlo, ¿verdad? Esa es una realidad. No creo que pronto vayamos a volver a un sistema donde 53 de los 57 diputados sean de 2 partidos, ¿verdad? Estamos yéndonos en la dirección contraria a eso. Pero resulta que en este cuatrienio, la Asamblea Legislativa ha sido bastante efectiva, logrando acuerdos a través de la búsqueda de masas críticas, de coaliciones que alcancen mayorías para aprobar leyes. Y eso nos está convirtiendo, creo yo, en un sistema parlamentario de facto. No quiere decir que nuestra constitución ha sido reformada para que seamos un sistema parlamentario donde votamos por diputados y el grupo de diputados mayoritario elige a una persona que va a ser presidenta del país. Eso es un sistema parlamentario constitucional. El nuestro es un sistema parlamentario de facto. Escogimos y vamos a escoger en febrero creo que más de 9 partidos a la Asamblea Legislativa. Y esos 9 partidos, ninguno va a estar ni cerca de una mayoría simple, que son 29 votos, para aprobar ningún proyecto de ley. Va a tener que negociar, va a tener que llegar a acuerdos, va a tener que formar coaliciones y esas coaliciones van a tener diferentes geometrías según el tema del que se trate, ¿verdad? Hay unos proyectos que son prioritarios, que tienen más que ver con agenda social, otros que tienen que ver más con agenda empresarial,
temas ambientales, temas de migratorios, de recursos naturales, y ahí se van configurando esas, esas coaliciones en busca de masas críticas. Entonces, lo que creo que podríamos aportarle como un factor a la ecuación de la democracia es la capacidad, desarrollar la capacidad de negociar acuerdos. Porque cuando estábamos en un sistema bipartidista, no era necesario, no era necesario. No había ningún incentivo ni siquiera para formar acuerdos. Ahora, si no formas acuerdos, eres absolutamente ineficaz como órgano legislativo, ¿verdad? Que es el primer poder de la República además. Entonces deberíamos de estar más preocupados por a quienes elegimos a la Asamblea Legislativa que a quienes elegimos a Zapote. Y todavía estamos en un paradigma presidencialista. Ahí es donde todavía este sistema parlamentario de facto no ha madurado lo suficiente, ¿verdad? Y lo tercero que iba a decir es que, y creo que me estoy adentrando en otro tema, pero lo he venido pensando los últimos días y lo quería compartir de una vez por si es algo que quisiéramos ampliar. Y es que me da la impresión de que en esta elección vamos a ir a votar con mucha ira presente. Hay enojo de múltiples orígenes, ¿verdad? Hay enojo ideológico, hay enojo sanitario, hay enojo socioeconómico, hay enojo por desempleo, por falta de oportunidades, por cierre de fronteras, por personalidades, por historial de las personas candidatas. Y votar con ira es un acto presente que no estamos siendo capaces de entender el impacto que va a tener a futuro, ¿verdad? Si nosotros, junto con la ira presente, que yo considero que es una emoción válida, legítima, auténtica, hiciéramos un análisis de cómo querríamos que fuera el país que nos devolviera el próximo gobierno en mayo del 2026, entonces creo que podríamos poner en una balanza esos dos factores y decir, bueno, sí, estoy muy enojado y creo que por enojo estas son mis opciones, pero si pienso sin enojo, racionalmente, la dirección que querría que llevara este país y que dentro de 4 años me devolvieran un país mejor, más próspero en estas 3 o 4 líneas, entonces creo que las personas candidatas a las que yo querría elegir son estas y estas, ¿verdad? Sigue siendo válida la ira, eso quiero reiterarlo, es válida la ira, pero es peligroso votar con ira, porque uno vota con ira y probablemente la ira ni desaparezca, pero no va a tener más consecuencias. Ahí se termina, ese es el fin de las consecuencias que va a tener el ejercicio ciudadano del electorado. Pero el impacto que va a tener ese voto podría perdurar 4 años y más, ¿verdad? Entonces creo que ahí es importante hacer crear conciencia sobre la necesidad de que acompañemos esas emociones como la ira con una visión a 4 años plazo, que es a lo que alcanza nuestro sistema por la periodicidad que tiene, para que pensemos qué sería lo más conveniente para satisfacer nuestras aspiraciones. Esa es una buena metodología para acercarnos al voto. Se debería pensar mucho en esto que estás diciendo de aquí a la primera semana de febrero. Cuando hablabas de votar con ira, a mí se me encendía la mente de las caricaturas, ¿verdad? Cuando votas con ira, te puedes disparar en el pie. Eso ocurre y ha ocurrido en democracias no solo latinoamericanas, ha ocurrido en democracias americanas, ¿verdad? Hay otros sentimientos que perturban la claridad a la hora de votar. Podrías votar con amargura, ¿verdad? Ya esto
esto no hay quien lo salve, ¿verdad? Es votar con amargura. Me parece que cuando votas aceptando que estás votando por el menos peor, estás votando con amargura. Y podrías votar con desilusión. Y yendo al tema el artículo que estamos glosando, podrías votar sin esperanza. A mí me parece que la esperanza es un sentimiento muy rico, muy constructivo. La esperanza es eh, ver como posible lo que es difícil, ¿verdad? Si porque es difícil das por descartado que no lo vas a poder lograr, esa es la esperanza. La esperanza es, esto es difícil, se necesitan muchas circunstancias para que ocurra, pero vamos a esperar que puede ocurrir, ¿verdad? Y no es un acto probabilístico en el cual somos simplemente observadores, ¿verdad? No es como cuando uno compra la lotería. Cuando uno compra la lotería, tiene esperanza en que vas a pegar, pero no tienes ningún control sobre el sorteo ni sobre el resultado del sorteo. Pero en una campaña política sí que tenemos control sobre el resultado del sorteo. Claro, el control es eh, infinitesimalmente pequeño, ¿verdad? Lo que yo puedo influir en el resultado de una campaña política, no estoy hablando en el resultado del conteo de los votos, en el resultado de una campaña política, lo que puedo contribuir es muy pequeño, pero no es menospreciable, ¿verdad? Fíjate que si todos pretendemos ser razonables en la campaña política, eso hace un cambio como de la noche a la mañana. ¿Qué impulso le da a ese cambio que alguien decida hacer? Voy a ser razonable. Yo siempre he juzgado a los políticos con el hígado, ahora los voy a juzgar razonablemente. Como decías, afortunadamente hay más información y tal. Bueno, con esa información tratemos de formar raciocinios. Mi ejercicio de razonabilidad y el ejercicio de razonabilidad de otros cuantos le dan un tinte distinto a la campaña. Y como decíamos al principio, la democracia es un proceso dinámico. No se termina en febrero, sigue adelante y ha venido adelante desde, no sé, 1889, dicen algunos, que fue el gran fundamento político y emocional de nuestra democracia, ¿verdad? Viene en proceso, viene en mejoramiento, de manera que conviene que cada uno de nosotros nos preguntemos no solamente por quién voy a votar, sino cómo puedo transcurrir en estas semanas de campaña que siguen adelante, cómo puedo transcurrir de manera que el efecto sobre la democracia fuera mejor. Y en esto me parece que es muy valioso lo que tú estás planteando. Lo que estás planteando no es quién va a ganar en el 2022. Ese es un modelo de pensamiento que uno lo lleva cuando va al clásico, el domingo que sea, que haya un clásico. Uno va pensando, yo quiero que gane mi equipo, porque esos son 3 puntos y me hacen tanta falta o me ponen tan cerca del campeonato y tal. Esa es una forma futbolera de pensar en quién conviene que gane. Aquí el pensamiento valioso es ese que estás planteando tú. ¿Cómo queremos
que nos devuelvan el país en el 2026, porque nos lo devolverán. Y es que es algo que los políticos tienen que tener clarísimo. Por más arrasador que sea el triunfo, que nadie va a triunfar arrasadoramente, por más arrasador que sea el triunfo, por más escaso que sea el abstencionismo, siempre tendré que devolver las facultades que me dieron dentro de 4 años. Entonces, aquí no se trata de sentirme coronado, sino que se trata de sentirme invitado a hacer un trabajo que me ponga, en la historia, a hacer un trabajo que deje huella. Y eso proviene del pensamiento de los ciudadanos y de los políticos de cuál es el país que nos van a devolver en el 2026. Eh, em, dijiste 1889 como un punto de inflexión en el desarrollo de nuestra democracia. Eh, y hay algunos historiadores que tienen evidencias sólidas de la periodicidad de algunas discontinuidades en el desarrollo de las naciones, ¿verdad? Entonces, asumamos que el 1889 fue una disrupción en esa periodicidad, en esa continuidad. 30 años después, en 1919, hubo ahí un conjunto de disrupciones también, ¿verdad? Tuvimos un periodo de dictadura Sí, que siempre, que muchas veces queremos que se nos olvide. uh-huh. Y ese periodo de dictadura además coincidió con una pandemia. Entonces Sí es ahí hubo cierto. una disrupción Uh-huh. interesante. 30 años después, 1949, otra disrupción muy importante, ¿verdad? Una reforma constitucional profunda con algunas de las reformas que han expandido exponencialmente el bienestar de esta nación desde entonces. Después de ahí yo contaría 40 años, hasta 1889, en que hubo otra discontinuidad profunda, que fue la creación de la Sala Constitucional, ¿verdad? Nos puso a leer la Constitución, a entender la Constitución y a utilizarla como un mecanismo de defensa de derechos y libertades y obligaciones y demás. Y si a esa fecha le sumo 30 años, bueno, en realidad 32 es donde estamos ahora. Ajá. Quiere decir que o estamos prestos para una discontinuidad o estamos muy cercanos a una discontinuidad en nuestro sistema democrático. Y eso, bueno, para mí me genera muchísima ilusión porque no todos los cambios son darle la vuelta a una llave y que se encienda un motor, ni todos los cambios son la promulgación de una ley. Hay otro tipo de cambios, ¿verdad? Y en medio de un contexto como el actual, donde todo parece indicar que nos estamos aproximando al tercer año de pandemia, con todas las implicaciones que eso ha tenido, estresando muchísimo el Estado, lo que hablábamos la semana pasada de el apagón educativo, ¿verdad? De la crisis, la crisis profunda en la que está la caja, ¿verdad? La caja, Uh-huh. hay que preguntarse si la caja aguantaría 2 años más de pandemia, porque Uh-huh. los costos de atención de la pandemia han sido equivalentes a dos bancos anglos, ¿verdad? Digo, no es que el dinero se haya despilfarrado, pero ha sido carísimo la atención de la pandemia. Y por dicha existe la seguridad social universal. Pero entonces me hace pensar que tal vez algunas disrupciones en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de entender el país y en nuestra forma de entendernos entre nosotros y de negociar acuerdos y esa madurez que se va alcanzando después de 20 años de que ya no existe el bipartidismo como sistema político electoral, tal vez esto sea eh, la tierra fértil sobre la cual se han sembrado algunas, algunas discontinuidades que veremos emerger en el futuro no muy distante.
Y esto lo conecto con el tema de la esperanza que hablabas, ¿verdad? No sé si lo conversamos en algún momento, pero si lo hicimos fue hace varios episodios, que una característica común que tenían muchos de los electores del presidente Trump en Estados Unidos hace 5 años, eh, 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 era la desesperanza. Eran Sí, personas que nunca alcanzaron el sueño americano, que a quienes nunca les llegaron los beneficios del comercio exterior. Es más, el comercio exterior les quitó bienestar, les quitó empleos. Son personas que no tuvieron acceso a alimentos saludables y entonces desarrollaron problemas de salud crónicos. Son personas proclives al uso y tenencia de armas de fuego. Son personas adictas a algún tipo de droga, lícita o ilícita. Em, y entonces son personas que perdieron la esperanza en el sistema. Y cuando oyeron que un candidato decía unas cosas, eh, bueno, absurdas como ejes de la campaña, eso fue atrayendo a grandes grupos de desesperanzados que lo llevaron a la presidencia. Diferente la desesperanza que la indignación, ¿verdad? El movimiento de los indignados creo que era diferente, era como una irritabilidad colectiva que pues está por verse. Creo que todavía es muy temprano para saber si España y Francia se enriquecieron de estos movimientos de indignados. Pero me parece que Estados Unidos todavía no, lo que nos muestra es una degradación nacional por este movimiento de agrupación de masas críticas de desesperanzados, ¿verdad? Entonces, yo no querría llegar a una elección en Costa Rica donde una masa crítica de desesperanzados elija al, a la próxima persona que va a presidir, que va a ser la jefatura del Estado, ¿verdad? Y ahí lo que quiero aportar es un concepto que siento que le da vuelta al tema de la esperanza, que es un poco quedarse sentado esperando lo mejor, pero también podemos esperar lo mejor haciendo cosas, ¿verdad? El famoso dicho escolar de a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, y es el tema de la prosperanza, que es esperar lo mejor, pero también aspirar a ello, haciendo lo que tenemos que hacer para que sea posible eso que esperamos. Lo podemos gestar. Y si lo hacemos de manera colectiva, entonces somos cogestores de eso que esperamos. Y además me gusta mucho la palabra prosperanza porque incluye el concepto de prosperidad, que en mi glosario, la prosperidad es una actitud colectiva de optimismo. Creemos que es posible que mañana sea mejor que hoy. Entonces vamos a hacer lo que corresponde entre varios para asegurarnos de que eso llegue a suceder mañana, ¿verdad? pronto en unas semanas, los candidatos que tengan más probabilidad empezarán a pensar en cómo sería su discurso de aceptación. A mí me parece que el discurso de aceptación es un momento culminante de la campaña, porque es el día del triunfo, después de la ansiedad, de la espera de los resultados y tal. El discurso de aceptación es significativo, ¿verdad? Y entonces, supongo que los candidatos pensarán en el discurso de aceptación. Yo quisiera ver en el discurso de aceptación de quien gane las elecciones, quisiera ver que se tocaran temas delicados, que no se tocaran los temas corrientones. Eh, el país nos ha reconocido, el país nos ha investido, nos ha encargado, todo eso. Muy bien.
Pero yo quisiera que desde ahí empezara a trazarse como, empezara a mostrarse el ADN de la nueva administración. Y el ADN de la nueva administración ya sabemos que tendrá que lidiar con los problemas evidentes, esos que mencionabas al principio, con la exclusión, con el empleo, con la salud, con la seguridad, con la corrupción, eh, con la impunidad, etcétera. Esos temas, cualquiera que gane, tendrá que lidiar con ellos. Pero alguien, ojalá el que gane, tendría que mostrar que además tiene en su visión el afán de dejar al sistema democrático en una mejor situación. Para eso tiene que hacer y promover reformas políticas. Y no es cualquier reforma política la que tendrá que promover. Los partidos han dejado de funcionar. Antes, el partido era una garantía para los ciudadanos de que la fracción mayoritaria del Congreso no iba a hacer lo que quería, que ahí había un partido que de alguna manera los iba a poner en cintura. A un diputado no se le puede poner en cintura porque la Asamblea es soberana, pero que de alguna manera iba a servir de conciencia nacional para que los diputados no hicieran inventitos y para que el Poder Ejecutivo no hiciera tampoco inventitos. Entonces, los partidos dejaron de funcionar, pero son un instrumento político importante que tenemos o que mejorarlos o que sustituirlos. Y yo siento que en el mundo en que vivimos, los partidos políticos pueden ser sustituidos. Yo no creo que la Internet nos haya transformado la enseñanza de manera que ahora quien enseña es la Internet y no los profesores. No creo eso. Los profesores siguen siendo cruciales en el aprendizaje. Pero no hay duda de que los inputs informativos que reciben los jóvenes han cambiado su procedencia. Ahora se reciben más inputs informativos de la Internet, hablando genéricamente, que de las lecciones formales. Eso cambió y no se devolverá. Bueno, entonces, llevando eso a lo político, podría decir, hombre, quizá lo que esperábamos antes de los partidos políticos ya no haya que volverlo a esperar de los partidos políticos. Quizá haya que crear otros elementos en el sistema para lograr el mismo efecto de control sobre la actividad de las autoridades investidas. Veo un ejemplo. La Nación inventó yo no me acuerdo si fue en la campaña pasada, una cosa muy valiosa, que es una sección que es no coma cuento, ¿verdad? Eso me parece que es valiosísimo. Diego Delfino inventó un seguimiento a los diputados. Eso me parece extremadamente valioso. Bueno, el no coma cuento y la evaluación continua de los diputados podrían ser elementos de una entidad distinta que venga a sustituir lo que hacían los partidos políticos, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de los cambios políticos que deberían formar parte de la agenda de los elegidos. Yo quisiera ver el día del discurso de aceptación del candidato que gane una alusión a los cambios políticos, a los 3, 4 cambios políticos fundamentales que tocan las raíces profundas
de los principales problemas nacionales, de los principales problemas que causan descontento y desesperanza. En eso que estás diciendo, eh, bueno, creo que uno puede desde la ciudadanía, desde lo privado, crear narrativas que se difundan entre la población votante, no con la intención de influir en su voto, sino con la intención de entender cuáles son los problemas nacionales más apremiantes. Y aquí vuelvo a aplicar la misma lógica de el voto con ira presente. Ujú. Si nosotros creemos que los problemas nacionales más apremiantes son los del 2021, Sí, estamos mal, sí, sí, ¿verdad? sí. Estamos mal porque Ujú. el tiempo que tome resolver los problemas del 2021 nos va a llevar a un futuro donde el 2021 va a ser un pasado cada vez más distante. Claro, Entonces claro. necesitamos tener claridad de cuáles son los problemas que hay hoy que no atendidos correctamente van a continuar creciendo. Y en ese crecimiento, pues podrían llegar a ser sumamente complejos de resolver y en sus consecuencias en el 2030, por decir algo. Y entonces ahora que estabas hablando de eso, me vino a la cabeza, lo primero que me vino a la cabeza fue casi como si me hubieran echado un vaso de agua en la cara. Es el agua, ¿verdad? No tenemos conciencia ciudadana del problema que implica continuar desatendiendo la situación actual del agua en Costa Rica al año 2040, que, ojo, para el 2040 no falta tanto, ¿verdad? Faltan 18 años. Eh, y resolver el problema actual del agua para que no se convierta en un caos en el 2040 va a requerir como 8 o 9 años. O sea, para resolver un problema que va a ser gravísimo dentro de 18, necesitamos 9. ¿Y por qué ningún candidato nos está hablando del agua? ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? No entiendo. ¿Será que no saben? ¿Será que no tienen asesores que saben? ¿O será que no es un tema tan sexy? Es muy aburrido. Y además, qué pereza tener que estar pidiéndole plata a otros países y pidiéndole plata a un banco internacional para hacer unas tuberías que van a impactar el flujo vehicular para resolver un problema que ni estamos viendo, pero que si no lo resolvemos, pues vamos a tener serios problemas para producir alimentos, para tener sanidad en los hogares, eh, para consumir agua, ¿verdad? Incluso para generar electricidad. Sí. Eh, el problema de las pensiones, este es un problema, bueno, creo que esa es una lógica que me enseñaste hace 30 años, 30 serán. Sí, pueden ser 30, ¿verdad? Desde tal vez menos, 27 años o 25, desde que se creó la Superintendencia de Pensiones y sabías que para cuando yo cumpliera 65 años, que para eso faltan 18, o sea, 2040, más o menos, eh, no habrá pensión a menos de que se haga algo intencional. Entonces, si uno le dice a la gente de mi edad y a la gente menor que para cuando se retira a los 65 años no va a tener pensión a pesar de que ha cotizado incansablemente durante 360 meses de su vida, creo que eso enardecería a las masas, ¿verdad? Ujú. ¿Y por qué ningún candidato nos está hablando de la crisis del sistema de pensiones? ¿Será que no lo sabe? ¿O que no lo está viendo? ¿O que no tiene ningún asesor que lo sepa? ¿O que no es un tema sexy de campaña para mover votantes a su favor? Y así como estos dos, debe haber otros 3 o 4 temas que son absolutamente críticos para los próximos 18 años. Y lo que querríamos del próximo gobierno es que se les meta de frente a esos temas, porque de eso depende la calidad de vida, la economía, la salud y todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Volvemos al principio y creo que con esto termino. La ecuación original que Sí. había elaborado
de la democracia y el mercado y la estabilidad política y la periodicidad en el cambio de los gobiernos y tal, pues también ahí debemos incorporar la capacidad de visión. Y la capacidad de visión, porque si lo que estamos, además de que estamos votando con ira presente, nos están ofreciendo agendas presentes, esto no nos va a hacer progresar en ninguna dirección, por más prosperanza que queramos evangelizar, ¿verdad? Con eso termino. Antes de enojarme, con eso termino. Eso es muy llamativo y muy movilizador, movilizadora tu idea de pensar, de votar con la mirada puesta en el 2030 o en el 2040. Me parece que el ejercicio de la política debe ser eso, ¿verdad? Debe ser previsor. Y a veces nos parece que no es previsor, ¿verdad? A veces nos parece que de lo que se trata es de apagar incendios y el país desaprovecharía muchísimo de su potencial si se dedica a apagar incendios. Entonces, más bien, qué interesante una administración con visión más que un cuerpo de bomberos nacional. Yo quisiera cerrar con algunas, como algunos propósitos que quisiera comentar. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos aceptar los defectos del sistema que los tiene, aceptarlos, pero sin resignación, ¿verdad? Resignarse es decir, no, esto es así y no va a cambiar. Quisiera más bien propiciar una esperanza dinámica. ¿Qué quiere decir esperanza dinámica? Quiere decir, esperamos que las cosas van a mejorar, pero esto que esperamos que va a mejorar, lo vamos a ir cambiando según avancemos. Es exactamente lo que hacen los padres cuando ponen a un niño a preescolar. Ponen al niño a preescolar y dicen, yo quiero que el niño aprenda a cortar con tijera, pero el año entrante lo que quiero es que lea algunas palabras y el año siguiente lo que quiero es que ya se lea algún librito. Es una esperanza dinámica que vaya avanzando con las circunstancias. Deberíamos tener por el país esa esperanza de que hoy esperamos unas cosas, pero el año entrante no me voy a satisfacer con las mismas. Quisiera esperar otras. Un tercer tema es que sería muy bueno que los votantes, todos, y los candidatos, los 1870 y tantos candidatos que dices tú que hay en esta elección, que cada uno sintiéramos que tenemos un espacio de contribución y que buscáramos ese espacio de contribución. Es que yo no voy a poder hacer lo mismo que un candidato a la presidencia, pero sí puedo con mis amigos reflexionar cosas, indagar cosas, conversar, no como quien está conversando sobre la próxima carrera de caballos, a ver quién va a ganar, sino conversar en el sentido de lo que hemos venido dialogando. ¿Cómo sería una buena campaña para que nos dejara en mejor situación para el año 2030, ¿verdad? En materia política, en materia de progreso nacional o personal, no esperemos a que llueva café en el campo, en esa linda canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Ojalá que llueva café. No va a llover café, para nadie va a llover café. Y entonces debemos aprestarnos a realizar un esfuerzo. Y aprestarnos quiere decir disponer las armas espirituales y las armas físicas, intelectuales, para dar una contribución. Recordaba aquella frase tan linda del discurso inaugural de Kennedy, que todos sabemos. No preguntar qué es lo que puede hacer el país, sino qué es lo que puede hacer cada uno por su país. Frase que es de Ted Sorensen. En un momento, Ted Sorensen fue para mí una figura simbólica, atractiva,
fue el gran ideólogo detrás de Kennedy y de la administración de Kennedy, ¿verdad? Murió hace poco Ted Sorensen, con muchas obras escritas, porque creo yo que él era un filósofo. Entonces, con esa frase de Ted Sorensen, convirtámosla nosotros en nuestra guía. No dejemos de esperar a que el país nos resuelva cosas y veamos a ver dónde podemos arrimar el hombro. Y finalizo parodiando a don Enrique Obregón, con todo respeto y toda admiración. La democracia no es un picnic. La democracia es un campo de trabajo. Muy Así bien, es. muy bien, muy bien. Ojalá nos ganemos el picnic también, ¿verdad? Hay que ganárselo. Hay mucha gente Sí, sí, sí. que siente que la ley lo que da son libertades, ¿verdad? Pero las libertades se corresponden con responsabilidades, igual que los derechos se corresponden con obligaciones. No existe una sin las otras. Entonces, haremos el campo y ganémonos el picnic. Eso es. Muy bien. Bueno, que estés muy bien. Chao. Nos Nos vemos a vemos. la próxima. Hasta luego.